Bueno, lo primero para mí, para que me conozcan en Villamar, es un honor y un lujo presentar a estos investigadores que han hecho la investigación pues, en la Laja Alta, que es uno de los tesorillos que tenemos aquí en Ginebra. Esta ponencia se llama El abrigo de la Laja Alta, estudio multidisciplinar y cronología absoluta. ¿Vale? Nos acompaña aquí a mi lado, pues tengo a Eduardo García Alfonso, que es doctor en Historia de la Universidad de Málaga y pertenece al cuerpo de conservadores de museos de la Junta de Andalucía. Ha presentado sus servicios en la Consejería de Cultura en Sevilla, en el Museo de Cádiz y como director del Conjunto Arqueológico de Bailo Claudio. Actualmente es jefe del Departamento de Difusión del Museo de Málaga. Su línea de investigación se centra en el mundo de la expansión colonial fenicia y griega, especialmente en la repercusión de estos procesos en las sociedades autóctonas de la península ibérica y sus manifestaciones materiales. Entre sus libros cabe señalar En la villa de Tarteso, y ha sido editor y autor de obras como Cádiz y Huelva, puertos fenicios del Atlántico, La tumba del Guerrero, Un enterramiento excepcional en Málaga, Fenicia, o La guía del enclave arqueológico de Acinico. Igualmente, ha sido codirector en diversos proyectos de investigación en enclaves como el enclave fenicio del Cerro del Villar, en Málaga, en el Oppidum ibérico de los Castillejos de Teba, Málaga, o en la ciudad griega de Apulia, Gerona. Ha participado en proyectos de investigación en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas y en el Instituto Arqueológico Austriaco sobre las cerámicas griegas del periodo arcaico. Ha sido integrante de los equipos redactores de los planes museológicos de los museos de Cádiz y de Huelva y miembro del comité científico de las revistas de Cuaderno de Arqueología Mediterránea y Menda, revista de prehistoria de Andalucía. Actualmente es colaborador científico habitual en el Centro Ibérica Graeca, dependiente de la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Cultura. Ahora paso a presentar a Antonio Morgado Rodríguez, que nos acompaña virtualmente. ¿Vale? Pues es licenciado en Geografía e Historia de la Universidad de Málaga, doctor por la Universidad de Granada, actualmente profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de dicha universidad. Su línea de investigación se centra en la prehistoria reciente, especialmente en el Neolítico y en la Edad del Cobre del sur de la península ibérica. En estos periodos se dedica preferentemente al estudio de la tecnología lítica, abordando las canteras, las cadenas de distribución de esta materia prima y la producción de grandes láminas de sile, trabajando en este campo con algunos de los mejores investigadores europeos, como Jacques Pellegrini, que no sé si lo he dicho bien. En esta temática cabe destacar su libro Transformación social y producción de las hojas de sile durante la prehistoria reciente de Andalucía, además de más de una veintena de artículos. Actualmente dirige el Proyecto General de Investigación de Villavieja, Fuente de la Cesna, en Granada, gran poblado amurallado que se está revelando como uno de los más importantes de la Andalucía durante la Edad del Cobre. Es el investigador principal del grupo de la Universidad de Granada Archeociencias, Arqueología, Ciencia e Investigación, que lleva a cabo los estudios en el abrigo de la Laja Alta, además de otras investigaciones en el entorno de Sierra Nevada, la Serranía de Ronda y en la cuenca media del Genil, que también ha generado numerosas bibliografías. Os he querido leer un resumen de su currículum porque hasta ahora son los investigadores que verdaderamente han tenido un proyecto de investigación en la Laja Alta. Y por fin, después de muchos años, de mucha controversia, de muchas ponencias dedicadas a la Laja Alta, por fin, después de 13 años, que fue cuando estuvieron la última vez en una de las ponencias que se celebró abajo en la Casa Cultural, pues los tenemos aquí. Hemos seguido todo el recorrido, lo hemos visto cuando sacaron su proyecto, cuando sacaron su artículo, incluso en
en el documental de Arqueomanía, de la DON, también lo hemos visto, lo han explicado, pero hoy por fin los tenemos aquí, Jimena, contando los resultados a los que nos interesa y aquí en su sitio donde tienen que estar. Muchas gracias de antemano y les paso la palabra a ellos, que tienen un sistema para. Muchas gracias, Lorena, por esta presentación tan amable, hecha desde la amistad, casi más que desde el rigor científico. En primer lugar, siempre en este tipo de eventos que es de rigor dar la... ¿Se oye bien? Sí. Dar las gracias a la organización, primero por la hospitalidad de Jimena y desde luego tanto a la asociación Astarte como al propio ayuntamiento, pues agradecerle que nos hayan tenido aquí invitarnos después de, como ha dicho Lorena, una serie de intentos fallidos de que pudiéramos venir, que un año por la pandemia, otro año por otra cosa, que al final, bueno, por fin ya se han comunicado todos los sábados y finalmente pues, podemos estar aquí, sintiendo mucho que Antonio pues, no va a estar presente físicamente por el tema de la distancia. Antonio se encuentra en este momento en París, a pesar de estar haciendo una estancia y él no vendrá hasta el verano. Con lo cual, pues, a la fecha de la jornada, pues no tuvo más remedio nuestro grupo de investigación, Arqueoscience, de tener que asumir esta responsabilidad y tener que venir aquí, lo cual hago con mucho gusto y lo que vamos a hacer por poder estar aquí en su sitio, como muy bien ha dicho Lorena, de poder exponer lo que le vamos a contar. Y como ella también muy bien ha dicho, pues nosotros en la unidad que estuvimos en Jimena fue en foro público, en este caso, fue en 2013, cuando presentamos el proyecto de trabajar en la Jala. Proyecto que en aquel momento pues, el ayuntamiento acogió con una gran disposición, tanto el señor alcalde en aquel momento, don Guillermo Ruiz, y el concejal de Cultura, Pedro Corbacho, que nos acompaña en este momento, y bueno, pues, nos dieron muchísimas facilidades, pusieron muchísimos medios para que pudiéramos trabajar en la Jalta, y en ese momento la Universidad de Granada, es decir, el grupo de investigación Arqueoscience, pues digamos que puso la parte científica, ¿no? Pero los medios muchas veces materiales los puso el propio ayuntamiento y sí, desde luego sin olvidar las gestiones que se hicieron con la propiedad de la finca en aquellos momentos para que nosotros pudiéramos hacer ese ningún tipo de problema y bueno, durante muchos días seguidos, ¿no? Porque tenemos que venir en muchas ocasiones, pues durante 2, 3, 4 días nos volvíamos otra vez, y que fue, como si el tiempo acompañaba, pues, a veces, bueno, cuando había problemas meteorológicos, pues, teníamos que aplazarlo más adelante, porque como todos ustedes, pues la Laja es un sitio precisamente fácil de acceder, y por tanto, pues bueno, los medios materiales que puso el ayuntamiento, pues es de justicia, pues darle las gracias por aquella ayuda que fue imprescindible. Y bueno, voy a pasar a contarles lo que hemos tenido durante estos años. Voy a utilizar a Antonio para que podamos ver la presentación. A ver si carga. Vale. Perfecto, se ve. Bueno, pues como ha anunciado Lorena, está anunciado en la publicidad de esta 29ª jornadas, pues el título que hemos presentado es La Vida de la Jalta, Estudio Multidisciplinar y Cronología Absoluta. Nosotros vamos a contarles a ustedes una cosa que seguramente ya conocen, porque se ha publicado concretamente en la revista Pluto, un artículo bastante extenso sobre lo que fue esa investigación y los resultados, y les anuncio que próximamente en otra revista española también se va a publicar, digamos, algunas novedades respecto a nuevos datos sobre el estudio de laboratorio, el estudio estadístico y espectrometría que se ha realizado y con nuevos datos sobre la vida. Entonces no vamos a entrar en, porque eso
sería aspecto de otra conferencia. Entraríamos en el tema de los barcos, de qué significan estos barcos, cómo se pueden interpretar, porque eso sería aspecto de otra charla, no es el motivo que nos reúne aquí, sino que queremos presentarles pues, de una manera, digamos, más leve, que el artículo tiene ustedes toda la parte crítica, toda la parte documental de todas las analíticas que se han hecho, y eso es lo que nos voy a citar. Y entonces, pues simplemente con estos antecedentes, pues empezamos. Esto va a ser muy rápido, ¿no? Porque bueno, todos ustedes saben dónde está ubicada la Jata, no creo que yo se lo haya que contar, está cerca de aquí, simplemente lo he traído. Bueno, después de esto que viene tenemos. Bueno, por si alguien que venga de fuera no sabe exactamente dónde se ubica, pues ahí tienen digamos, dónde está ubicada, en línea recta, unos 4 kilómetros de la localidad, es decir, por carretera, por vía terrestre, bastante más distancia, en una zona pues, muy aislada, una zona que digamos, está conectada con el Valle de los Gargantas, pero también es una zona vinculada al mundo del salto, de la montaña, que Jimena, como antes nos ha explicado Carlos, pues está entre esa llano y la montaña. La Jata se ubica en un ambiente absolutamente de montaña. Bueno, esta es una vista del abrigo, tal y como esta fotografía es del año 2014, tal y como se encontraba en aquel momento. Creo que está prácticamente igual, no ha habido cambios sustanciales, ¿no? En cuanto a sobre todo lo que es la parte de conservación, de musealización y de puesta en valor del abrigo, que ese es otro de los temas que en aquellos momentos, en 2013, pues se bajó como una de las derivaciones de este proyecto. La puesta en valor y sobre todo garantizar la conservación de este abrigo, que era fundamental, ¿no? para que podamos conservar este tesoro único, ¿no? Sí. También pues, para que se hagan un poco una idea, los que no son de la comarca, pues bueno, un poco el paisaje que se domina desde las altas, ¿no? Como se ve perfectamente lo que es la Sierra Bermeja, que es el punto, digamos, culminante, ¿no? A 1450 metros de altitud. Todas esas sierras occidentales de la provincia de Málaga, de lo que es administrativamente las dos provincias, ¿no? Y bueno, pues vemos cómo Jimena está casi oculto, no se llega, se ve un poquito desde el abrigo, y bueno, el mar realmente tampoco se ve desde la Jata. Es decir, eso aunque sea un día muy claro, con un sol, digamos, casi amaneciendo, bueno, se ve un poco ese reflejo, ¿no? Pero el mar como tal no llega a verse, ¿no? Porque la Sierra Utrera nos cierra el horizonte, queda como a unos 150 metros de altitud y por lo tanto casi se vería la costa de Manila. Entonces, en cualquier caso, la Jata está vinculada, sin ninguna duda, a la cuenca del Guadiaro, mucho más que a la cuenca del río Barbazo, del Guadarranque, que serían las otras cuencas que estarían próximas, y con los cuales muchas investigaciones los han relacionado, más que con la cuenca del Guadiaro, que yo creo que muchas veces se ha escrito sin siquiera conocer el sitio, no haber estado allí, o simplemente basándose en mapas muy generales, porque los mapas topográficos nos revelan claramente que es la cuenca del Guadiaro, a través de los Gargantas, la protagonista del entorno. Todos ustedes conocen ya la pintura, han visitado el abrigo en alguna ocasión, y bueno, este es el levantamiento 3D que se hizo en el 2014, donde, bueno, les contaré un poco cómo se gestó y cuál era la intencionalidad que tenía el poner hacer este levantamiento 3D, ¿no? Aquí vemos ese levantamiento dibujado, digamos, dentro del abrigo, por la topografía del abrigo y como están distribuidas las pinturas, que esto es muy importante porque muchas de las investigaciones que se hicieron hasta el 2014 pues no tuvieron en cuenta la auténtica topografía del abrigo. Presentaban una superficie plana, todo basado sobre todo en el cálculo que hizo en el año 81 Ciro Barroso, investigador fallecido recientemente, el año pasado. Y bueno, pues nos presentaban como una superficie plana, el abrigo es totalmente una superficie en relieve, y por tanto la ubicación topográfica de la pintura es fundamental para entender lo que se nos quiere reflejar en este gran palimpsesto, ¿no? que es el abrigo de la Jata.
Aquí destacar simplemente algunos hitos para ubicar un poco lo que es la pintura, ¿no? La fotografía, algunos sobre los dibujos, ¿no? que hay en aquel momento, ¿no? en este dibujo plano, este caso plano, que en ese sentido es algo más gráfico que el anterior. Y bueno, pues pueden ver cómo aparecen los motivos típicos del arte esquemático, es decir, los ovulados, los antropomorfos, los zoomorfos, los esteriformes, los mestiniformes, y luego nos aparecen los protagonistas, es decir, que en este caso son las embarcaciones. Que hay que decir que sí, es cierto que es un motivo muy escaso y muy poco habitual en el mundo del arte esquemático, por eso la singularidad de este artículo, ¿no? Y bueno, empezando con haciendo un poco de historia y realmente, bueno, pues, homenajeando a las personas que en aquellos momentos de finales de los años 70, pues digamos, descubrieron el abrigo, o al menos el abrigo existía siempre, dieron la noticia y saltó al mundo científico, ¿no? Pues, bueno, las referencias que hemos buscado y también nos ha revelado algunas personas de Jimena, pues es Jacinto Boza, que, bueno, por lo visto fue chofer del alcalde, según tengo entendido, y fue la primera persona a la que alguien le reveló que había que existían estas pinturas. Luego la figura de Salvador Corbacho, una monja aquí. Salvador Corbacho fue la persona que dio, digamos, alertó al mundo científico de la existencia del abrigo. Y entonces a través de él, pues Ramón Corzo y Francisco Giles, en aquel momento dos investigadores que tenían su, en Cádiz, ¿no? Ramón creo que todavía no era director del Museo de Cádiz, creo que un poco más tarde, pues se desplazaron al abrigo y hicieron una primera publicación. Y al mismo tiempo la noticia también llegó a Cecilio Barros, investigador malagueño, que también hizo el primer estudio del abrigo, digamos, en dos reuniones. El primero fue el de, creo que el de Ramón y el de Paco Giles, que fue el reunión del Museo de Cádiz, el número 1 del boletín, prácticamente desaparecido, no hay forma de conseguir esa publicación, salvo que vaya a la biblioteca del Museo de Cádiz o a la biblioteca pública que lo tenga. Y luego vino un segundo artículo donde decidió un margen de tiempo muy breve, que fue la revista malagueña Jábrega, que es una revista, digamos, llena de arqueología, historia, etnología de Málaga, salvando un poco las diferencias de los límites administrativos. Y también hay que destacar a la figura de doña Ana María Vallecillo, que fue concejal de Cultura en aquellos momentos, de aquellos primeros ayuntamientos democráticos, ¿no? que fue la persona que realmente pues, se movió a nivel político institucional para que se visitara, para que la cueva tuviese el abrigo, tuviese en ese momento una reflejo dentro de las administraciones públicas. Y gracias a ella, según las noticias que tenemos, pues vino la persona que, digamos, que era representante en aquel momento del Ministerio de Cultura, porque en la provincia de Cádiz, porque en aquel momento la delegada provincial, porque en aquel momento todavía no existía la comunidad autónoma. Y entonces, bueno, pues digamos que se tuvo conciencia inmediatamente de la importancia que tenía el abrigo. Y bueno, pues tanto gracias a estas tres personas de Jimena, tanto Jacinto Boza, Salvador Corbacho y María Vallecillo, pues la verdad que la labor que hicieron en aquel momento fue traer a estos investigadores, traer a los representantes institucionales y bueno, pues de ahí que empezó una historia que ha tenido una repercusión no solamente en la propiedad del campo de Gibraltar, la Andalucía, sino una repercusión internacional, porque la Jalta está prácticamente en todos los manuales de historia de la navegación, escritos digamos, tanto en español como en lengua inglesa, para transmitir a más gente este abrigo, y es un hito fundamental. No hay manual de historia del Mediterráneo o de la periferia mediterránea que no hable de la Jalta. Por eso, digamos, que trasciende mucho más el ámbito estrictamente comarcal andaluz y español, ¿no? Bueno, pues como les comentaba, en los 1980 Cecilio sacó el artículo, digamos, que fue ya considerado referencia, donde había un primer estudio de la pintura ya mucho más detallado, de la revista Céfiro, y ese artículo presentaba un calco, pues digamos que ha sido el calco de referencia. Había algunas variaciones con el Cecilio, y
Y Catherine Hoover, que es una investigadora francesa, que se dedicaba sobre todo al mundo púnico en la zona del norte de África, pues también se interesó por la jarta y publicó un nuevo cálculo que tiene algunas referencias también muy evidentes con el En el 93 se cierra el abrigo, se hace la actual cancela que tiene, que bueno, ha ocasionado también algunos daños, tengo que decirlo, ha protegido, pero también ha causado daño, sobre todo en favorecer el proceso erosivo dentro del sedimento que venía en el propio abrigo. Y bueno, pues a partir del cálculo del siglo del 80 empezaron a aparecer todas las interpretaciones sobre el abrigo que van a dar en el caso. Y en 2013-2014 pues se empezó nuestra actuación en la jarta. Bueno, aquí tenemos el cálculo del sitio, se va a hacer también homenaje también a una figura muy importante de la arqueología andaluza y también desbordando un poco los límites nacionales, en el sentido de que bueno, también tuvo una gran aportación al estudio de lo que es el neandertal, ¿no? Andalucía y por su península. Y bueno, este es el cálculo que ustedes conocen, está publicado en la revista Zephyrus y en el que aparece en la mayoría de los trabajos que se hacen referencia a alta por muchísimos investigadores, pues es digamos lo que ha sido la ilustración de referencia, ¿no? Ahí vemos cómo es una superficie plana, no nos permite categorizar e individualizar distintos grupos dentro de la topografía del abrigo, que es la primera dificultad a la que vamos a enfrentar, ¿no? Y abajo el detalle de las embarcaciones, ¿no? Y bueno, podemos ver cómo no todos los, digamos, eso que parece que es todo lo mismo, en realidad no. ¿Qué pasa? Bueno, no sé cómo puede ir abajo. Vamos a ver, un momento, vamos a ver. ¿No te toca algo o ha hecho algo bonito? La tarea completa. A ver. Ahora. Bueno. Las primeras interpretaciones, hay que decir que sobre las altas se ha dicho de todo. Básicamente se ha dicho un montón de cosas, se ha dicho de interpretaciones de todo tipo. Es verdad que hay una interpretación mayoritaria que ha habido tradicionalmente en el mundo académico, ha habido una interpretación digamos, más mayoritaria, que bueno, ahora vamos a ver, pero bueno, ha habido una variedad muy grande de interpretaciones, ¿no? Las primeras publicaciones, es decir, Francisco Riva, Corzo y Cecilio Barroso, las consideraban como pinturas fenicias, naves fenicias, ¿no? Que representaban pues, el primer contacto entre los navegantes orientales que llegan a nuestro litoral y las comunidades indígenas, ese impacto, ¿no? Que causa la llegada de estas naves, ¿no? Orientales a la zona del estrecho. Luego, en el segundo artículo, en el de Zephyrus, Cecilio plantea que las pinturas son también de ese momento, pero bueno, deja abierta la posibilidad de que fueran más antiguas. A partir de ahí, bueno, pues digamos, hay un pequeño cambio, ¿no? Bueno, Uda y Hugo pues también lo fechan en ese momento. Ellos no dicen que las naves están vinculadas con la colonización fenicia, pero se dan una cronología entre 1000 y 700 a.C., evidentemente estamos hablando del momento de inicio de la colonización fenicia. Antonio Beltrán, en una revista aragonesa, pues que él dice que los barcos son medievales, pero no hace más referencia, simplemente con el acceso los barcos que hay tal medievales, la considera medieval. El primer cambio respecto un poco a esa línea más, digamos, aceptada de barcos de época fenicia y sobre todo atrasando un poco la tecnología y con un estudio ya de detalle es el de Catherine Hoover, que dice que los barcos son de época de las guerras púnicas y los vincula con Castella, con esa fundación de Castella por parte de, digamos, de esa refundación por parte de los cartagineses, los vincula con esa. Y hablábamos mañana de su nuevo barco. En el 94 yo creo que ahí se produce hay un cambio y es el trabajo de Jordán, catedrático de la Universidad de Salamanca, muy buen conocedor de la arqueología andaluza, sobre todo su trabajo en Nerja,
que se publica en un congreso de lenguas y culturas prerromanas de la península ibérica, un congreso que ha pasado bastante desapercibido, un artículo que ha pasado prácticamente sin ningún tipo de trascendencia en la investigación española, y señala que las naves son características. Y él se basa en eso para decir que, digamos, esos contactos que hay en el Mediterráneo, esas navegaciones que empiezan en el momento del Neolítico y, bueno, incluso habla del Paleolítico, por ejemplo, entre Sicilia, las Islas Eolias, pero concretamente para la Jalta viene a sostener que el momento de ejecución de estas culturas sería el tercer milenio antes de Cristo. Luego Marisa Galvez pues, plantea que son naves orientales y que son naves del segundo milenio, sobre todo condicionadas por el descubrimiento en Montoro de algunos fragmentos de cerámica micénica que por primera vez ponían en evidencia una cierta presencia o frecuentación de la península ibérica por los micénicos desde el Egeo. Entonces, bueno, ella piensa que digamos, estar conectados con estas navegaciones micénicas y bueno, dice que los barcos pueden ser barcos sardos, pueden ser ugaríticos, chipriotas, ¿no? Con esa cierta ambigüedad, echándolos en momentos finales del segundo milenio, que en plena edad del bronce, y sobre todo vinculándolo con la laguna de la Jalta. Ella insiste mucho en ese tema. Luego un libro en 2017, si no mal no recuerdo, que se llama Con el fenicio de los talones, que lo publica Bellaterra, y se reafirma la hipótesis de, ella no conocía nuestro trabajo en aquel momento, que todavía no se han publicado, y se reafirma esa idea, ¿no?, de que los barcos corresponden a ese momento de finales del segundo milenio y lo vinculamos a la laguna de la Jalta, porque la laguna de la Jalta está muy próxima y el amigo está prácticamente en la orilla de la laguna de la Jalta. Ahí Marisa, que es una gran investigadora del mundo del bronce final y de la edad del hierro peninsular, evidentemente pues se equivocó porque el amigo está muy lejos de la laguna de la Jalta y muchísimo que está en una de las mismas orillas de esa laguna y bueno, unos discípulos suyos también, digamos, han reafirmado un poco esa idea. En 2008, Víctor Guerrero Ayuso, bueno, estuvo en Celta, en uno de los congresos internacionales del Estrecho, pues defiende esa misma fecha del segundo milenio y sobre todo se centra mucho en la arquitectura, ¿no?, en el tipo de barco, cómo estaba construido, partiendo de los elementos que había en el ámbito. Y él se modifica la postura de Marisa Galvez y plantea que estamos ante barcos que son autónomos de las comunidades, porque las comunidades del Estrecho que desarrollan la navegación navegable. No habla de un estímulo oriental, sino de una navegación que surge de forma autóctona en aguas del Estrecho. En ese tema, digamos, nosotros no vamos a entrar, como les he comentado, sino simplemente para que ustedes vayan viendo las interpretaciones, ¿no?, que ha habido de la ley. ¿Cuándo surge el proyecto La Jalta? Bueno, el proyecto La Jalta surge de una manera un tanto casual, es decir, no fue una cosa premeditada, sino en el año 2011 tuvimos el segundo congreso de rectores de Andalucía, del cual fui presidente por designación de mi consejería, que honor que agradecí mucho en su momento y que agradezco. Y bueno, pues entonces, digamos, en las reuniones del comité científico, que también participó Antonio Morgado, pues bueno, ustedes saben cómo son los congresos y la jornada. Bueno, desde las sesiones, pues bueno, pues se va a cenar, se toma siempre una copa, charla con los colegas de distintos temas, ¿no? Y bueno, pues fíjense ustedes que este es el póster, del congreso. Este póster, bueno, que es el comité científico, una propuesta que vino de parte de Antonio como mía, y bueno, pues uno del motivo, digamos, de ese congreso fue uno de los barcos de la Jalta. ¿Y por qué? El congreso tuvo el título Movilidad, Contacto y Cambio. Ese fue el eje sobre el que pivotó el segundo congreso de Andalucía, que desgraciadamente, estamos en el año 2012, nos pilló la crisis de los rellenos y ese congreso nunca se publicó en papel. Está publicado en una edición electrónica que fue la consejería y gracias. Se sacó en formato PDF, en un CD, yo creo que todavía está a la venta, me da igual €1, una cosa así. Bueno, y que todavía alguna, y luego la consejería lo puso online en el repositorio de la consejería. Entonces, bueno, pues en ese congreso no se habló de la Jalta, sino que simplemente se cogió el barco como motivo, simplemente
bonito. Es decir, la movilidad, bueno, entonces esa especie de mapa con esas curvas de nivel, ¿no? Con esa isocrona de desplazamiento, tal, y luego el barco, que va de ese movimiento, ¿no? La navegación siempre es un elemento de movilidad. Y bueno, pues en esa sesión, entre una sesión y otra, porque estuvimos 3 días en Antequera y a Millón, bueno, pues esta pintura, estos barcos, no sé cuántos, que oye, me parece que no están datados, que mira, que uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Habría que datarlo, habría que datarlo. Oye, ¿por qué no hacemos una actuación? Porque, claro, los suicidios, bueno, pues ya es muy antiguo, ¿no? Todos los trabajos después se han basado en los suicidios de los de Paco Giles como en los de Ramón Corzo. Bueno, pues entonces ya nos liamos la manta a la cabeza, como aquel, bueno, buscar un distrito de aquí, de allá. Bueno, hacemos una actuación, metemos una batería de analíticas para poder, que no se han hecho nunca, hacemos un nuevo cálculo y lo sacamos para adelante. Bueno, pues así fue, simplemente no fue otra cosa. Yo, en principio, claro, yo en ese momento, yo había ya hecho mi tesis doctoral, yo había defendido la opinión mayoritaria de la academia, en este sentido tengo que entonar mi mea culpa, porque claro, yo defendí, de acuerdo con mi directora de tesis, la PNV, que los barcos, digamos, correspondían a ese momento, digamos, inicial de la presentación inicial de sus peninsulares. Bueno, pues, entonces, porque tú también has tratado el tema de los barcos, me interesaría que fuera Fenicio, lógicamente, oye, pues mira, nos metemos en esta historia, pedimos la autorización a la delegación de Cádiz, contactamos con el Ayuntamiento de Jimena, lógicamente por la logística, que está en una finca privada, pues habrá que hablar con el Ayuntamiento para que nos facilite el acceso de alguna manera y tal. Vamos a relación tanto con la institución municipal como con la propiedad de la finca, no vamos a llegar allí, digamos, campando con nuestro respeto. Y bueno, pues en esa coyuntura nos situamos en 2013, cuando ya teníamos todo aprobado y íbamos a empezar la estación. Entonces, bueno, pues con un acuerdo con la autoridad municipal en aquel momento, pues presentamos el proyecto aquí en Jimena. Es decir, no lo presentamos en otro sitio, lo presentamos aquí en Jimena y aquí lo presentamos, que fue, digamos, la Casa de la Cultura baja. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. ¿Cuáles eran los objetivos del proyecto? Pues bueno, pues lo tienen ustedes todos reseñados. Primero, hacer una nueva documentación, sacar unos nuevos cálculos, con tecnología moderna, ya actual, con toda la aparataje de análisis de imagen y tal. Pues meter arqueometría, es decir, datos objetivos de laboratorio, donde lo que puede ser la opinión del laboratorio, no la opinión nuestra, sino que el laboratorio nos da las pautas, nos dice esto, esta cosa, y a partir de ahí nosotros construimos. Hacer un levantamiento en 3D, es decir, la tecnología 3D ya estaba totalmente desarrollada, habría que hacer un levantamiento del abrigo por objetos, porque además incluso se habló en aquellos momentos de hacer una neocueva, es decir, ya con nosotros, sobre todo con Pedro Corbacho, que está aquí con nosotros, también recuerda las comidas y las cenas que veníamos, pues claro, la accesibilidad es muy complicada, hay que hacerlo accesible a más gente, ¿por cómo? Pues en aquel momento estaba el tema de las neocuevas, como de hecho sigue ahora mismo. Y de poder hacer una réplica exacta en escala 1:1 del abrigo aquí abajo en Jimena. ¿Para qué? Pues para que el abrigo pudiera estar accesible con una especie de centro de interpretación y luego pues, las subidas que podía hacer pues hiciera que teníamos. Que era un proyecto que tenía más envergadura en el principio de una existencia. Porque la verdad no se ha dicho que nosotros siempre que hemos trabajado en localidades como Jimena, donde hay un mundo rural muy fuerte, siempre hemos pensado que el desarrollo del mundo rural también está relacionado a los recursos que disponen, y no cabe duda que en este caso las altas y otros elementos son fundamentales para ese desarrollo de la economía rural. Y bueno, obtener una adaptación absoluta, es decir, habría que intentar datar la pintura, por eso pedimos permiso a la Delegación de Cádiz para poder extraer parte del pigmento, que es una tecnología evidentemente destructiva. Una vez que ya se extrae, eso ya es irrecuperable. Para poder, ahora con la espectrometría de aceleración de masas, con muy poca cantidad de carbono, se puede obtener una adaptación. Hacen falta muchos gramos de carbono para poder obtener una adaptación. Era una microadaptación, como ahora estamos dando en pocos miligramos, es suficiente. Además, con unos precios, yo diría, por lo que
tanto a nivel de pigmento como de utilización. Y finalmente, pues, toda la documentación posible que podemos tener para la conservación de la vida. Es decir, esos eran los objetivos que nos marcamos en ese momento. Bueno, aquí un poco como está el abrigo, esto hace ya bastante tiempo que lo subo, son bastante años que lo subo. Y bueno, pues, cuando llegamos nos encontramos esto, nos encontramos primero el tema de la parcela, tuvimos problemas para abrir, bueno, José María, que está aquí con nosotros, entonces la policía municipal, que fue también un apoyo fundamental para aquello, pues recuerda lo que nos costó abrir la puerta. Fue una pasada, realmente, íbamos con la llave, técnicamente, pero nos costó entrar, lo conseguimos, y bueno, vimos cómo la erosión eólica había afectado muchísimo al abrigo, es decir, cómo la cancela que se había puesto de protección también había ido erosionando esos niveles, esos sedimentos que venían del propio abrigo, ese tótem, ese póster informativo que se puso igualmente también había ocasionado alguna vez porque había revuelto estratos arqueológicos subyacentes. Y luego, en cuanto a la conservación del abrigo, bueno, pues había muchísimas partes que faltaban, ¿no? Craquelación, pérdida por humedad, había desprendimiento de la capa pictórica. También durante mucho tiempo el abrigo estuvo abierto, porque mucha gente había hecho una práctica que no debe hacerse en ningún caso, que es mojar las pinturas, con lo cual para que resaltaran esos colores de una manera mucho más fuerte y poder hacer buenas fotos. Claro, ese agua, si no es un agua desionizada, va dejando una capa de carbonato sobre las pinturas, el momento que se va secando, todos los elementos minerales que ya disuelta el agua. Y bueno, ha ocasionado un daño pues, evidente a lo largo del tiempo y a la del deterioro natural del propio abrigo, ¿no? Bueno, aquí se ve como, bueno, salen detalles esas reclamaciones, ¿no? Como esas capas de agua que habían ido cayendo, esa gasificación que se había ido produciendo sobre la capa pictórica, aunque en el momento que lo humedece se ve muchísimo más en ese momento, en el momento que seca va dejando una microcapa de calcárea, de carbonato cálcico, y va, digamos, borrando la pintura, ¿no? Y bueno, el equipo hoy día, como ayer comentó Darío en esta misma mesa, pues los equipos hoy día son interdisciplinares. Los equipos, la figura del arqueólogo en solitario, eso ya desde el pasado lo que se maneja unas técnicas muy sofisticadas y es imposible que seamos especialistas en todo, ¿no? Entonces tendremos que recurrir a otros especialistas de otros campos, incluso muy alejados del resto de la arqueología, para el equipo. Y entonces, pues, una serie de profesores de la Universidad de Granada pues, se integraron en el equipo, ¿no? Y bueno, cada uno ofreciendo lo que puede ofrecer de su especialidad. Luis García de Morán, Santo de Benavides, Francisco Rodríguez Tobar, o sea, Antonio Esquivel, que es criminal. Aunque el profesor de la Universidad de Granada le da mucha alegría, en este proyecto de mi pueblo. Y bueno, pues cada uno con su especialidad, pues digamos, pues apuntó la parte que le correspondía. Juan Antonio Benavides fue, bueno, él es profesor de tecnología de la imagen y fue el autor del 3D. Si ahí tenemos el 3D, digamos, con el resultado que nos dio, ¿no? Esta es una cosa muy, digamos, una escala muy reducida, esta es una escala mucho mayor. Y bueno, pues ahí, digamos, tenemos como el abrigo, que no es una superficie plana, que es lo primero que cuando uno llega allí, lo primero que ve, ¿no? Es una superficie absolutamente rugosa, con un relieve de unas profundidades, configurando una serie de depresiones internas, una serie de, digamos, de óvalos, donde la pintura se desarrolla de una manera muy evidente, y como hay representaciones que están en la parte central del abrigo y representaciones que están en la periferia del abrigo. Como al mismo tiempo, bueno, pues a partir de aquí, pues obtener datos para echar posible reconstrucción en escala 1:1, a lo real, y ubicar el nuevo cálculo que se hizo sobre esa zona. El tratamiento de imagen que se hizo, como muchas de las pinturas estaban muy perdidas por ese elemento que les cuento, pues bueno, hubo que arreglar la tecnología de la imagen, ¿no? Pues a través de un programa que se llama Image Holder, ¿no? El GIMP, es decir. Y fíjense ustedes, por ejemplo, en la primera representación, que tenemos aquí a mano derecha, pero pongo, por ejemplo, un petiniforme, cómo aparece prácticamente, que ya no se ve, y aquí tenemos el tratamiento de imagen,
de ese perfil. Aquí tenemos un cárnido, también muy perdido, y aquí pues después del tratamiento de imagen, como se ve. ¿Esto que ha permitido? Pues descubrir muchísimos nuevos motivos en el abrigo que no se veían en el primer calco que hizo Cecilio. Aquí una imagen de los barcos, evidentemente todos los motivos de los abrigos, con ese ordenamiento en 3D. Y ahí tienen ustedes pues, lo que se ve, la natural, es decir, lo que veían nuestros ojos en el abrigo y luego lo que se veía a través del tratamiento de imagen. Podemos ver, incluso apreciar muchísimos detalles de los barcos que en principio no se podían apreciar. Aquí tenemos los barcos, tenemos los oculados, que es un elemento fundamental del abrigo, ¿no? Como algunos prácticamente no se veía nada, pero miren, aquí aparece perfectamente configurado. O este barco, número 22, como se aparece, pues, de una manera que ya tenemos muchos detalles cuando se va a ir, porque se va a ver un poco, porque evidentemente no tenemos la visión directa, pero que necesito también la parte emocional, ¿no? De estar aquí en el sitio, ¿no? Lo que hicimos también fue que la imagen, la batería de imágenes, fíjense ustedes, por ejemplo, este oculado, que es muy significativo. Fíjense ustedes al nivel de detalle que puede llegar a apreciarse, ¿no? Y evidentemente los barcos. Cuando hicimos el nuevo calco, el calco ya no lo hicimos con el papel vegetal, ¿no? Sino que fue la fotogrametría la que nos determinó el calco, ¿no? Pues lo que hicimos fue reenumerar totalmente los motivos. ¿Por qué? Bueno, porque tanto Paco Gil como Ramón Corzo y luego Cecilio numeraron los motivos, que es la práctica habitual que se usa para el manejo de datos. A la base de esos motivos tuvimos que reenumerar. Entonces, claro, establecer una tabla de correspondencias entre motivos nuevos, motivos de Cecilio, motivos de Ramón o de Paco, y ya digamos, establecer los motivos nuevos y ya una imagen completa de todos. Y aquí tenemos, pues, los resultados del nuevo calco. Tendríamos aquí, en la parte izquierda, los de Cecilio, aquí los de Ojeda. Fíjense ustedes, por ejemplo, es la diferencia que se debe llegar a observar. Estamos hablando de investigadores que trabajaron por un natural, o sea, ¿no? Por un natural y algún apoyo fotográfico de aquel momento. Las diferencias son, en algunos casos, muy evidentes. A mí me gusta la ¿sí? Bueno, no pasa nada. Y aquí tenemos el calco ya nuestro, que es de lo que se como los elementos, bueno, nos permite obtener elementos mucho más de detalle. La conclusión fue que realmente el calco de Cecilio estuvo mucho más cerca de lo que digamos, los instrumentos han revelado que existen en el abrigo, mucho más que el cielo. Entonces, hay que reconocer el de este investigador, no porque fuera amigo y bueno, en algunos casos hasta maestro, ¿no? Porque, bueno, tuve el placer de conocerlo y Antonio pues, es mucho más que yo incluso. Y bueno, pero tuvo la verdad que con los medios que tuvo, me imagino en el año 79, subiendo por las vías cuestas, con el equipo, cargando con el equipo, fue una labor, como antes ha dicho Carlos, heroica, realmente heroica, ¿no? Como hacer el urbanismo de Salvador, ¿no? Pues nuestro reconocimiento a estos maestros, a estos investigadores, que desde luego son los que nos han abierto estos nuevos caminos. Yo creo que el homenaje siempre es merecido y hay que hacerlo. Y aquí tenemos el campo nuestro ya completo. Como, digamos, aparte de todos estos motivos ya numerados, aparecen más barcos, ¿no? Que no se conocían en aquel momento, ¿no? Otros motivos pueden ser reinterpretados, por ejemplo, este que se interpreta como un jinete, no sé, que se interpreta como un jinete, lo cual tiene su importancia, porque, ya bueno, es más tardío porque los jinetes, no, un jinete, realmente es un pestiforme, es un motivo muy habitual en el arte esquemático de la red. Y aquí tenemos el abrigo, pues ya el campo nuevo, sobre la topografía real del abrigo.
sale, ¿no? Un óvalo más grande, y fíjense ustedes que la parte principal, la parte central del papiro, está ocupada por la pared. Eso ya tiene una lectura, digamos, de carácter cronológico. La persona o personas que vayan allá a pintar, ¿dónde pintamos? Pues en la zona mejor, cuando se encuentra aquello como un lienzo en blanco. Entonces, se pinta primero aquí. Y luego los otros motivos son periféricos, y son motivos que están vinculados inequívocamente a la tecnología. Bueno, pues, otra parte fundamental del proyecto fue la geometría. Para determinar la naturaleza de los pigmentos. Hay varias formas de hacerlo. Una ya es el análisis químico, evidentemente destructivo, hay que extraer muestras y lógicamente una vez que sea ya no sirve. Ya hemos perdido parte de la química. Otra técnica es la geometría Raman. El Raman también es destructivo. Entonces, bueno, pues se descartó. Y aparte de eso se descartó porque bueno, el transporte del equipo Raman es un transporte muy pesado, muy pesado, y hay que hacer en el laboratorio. Habría que extraer pigmento y llevarlo al laboratorio. Una cantidad que tenemos. Además, no era una sola muestra, sino tenía que ser muestra de todo el abrigo, para que pudiera vaciar. Y entonces, pues ahí interviene Luis García del Moral, catedrático de Biología Vegetal de la Universidad de Granada. Bueno, pues Luis es una de las personas que ha introducido en España, creo que es el mayor especialista en España de este tema, que es la espectrometría de reflectancia óptica. Sí, es una técnica no destructiva que trabaja con luz visible. Este es Luis. Yo creo que el marco, yo he trabajado otras cosas con él, otros proyectos también de espectrometría de reflectancia. Bueno, pues esta técnica consiste en excitar mediante una luz blanca que lleva una serie de calibraciones en una sonda portátil, que sea que se tiene de la mano, y ver cómo reaccionan los distintos elementos químicos que hay dentro de la muestra analizada. Es decir, la luz, una vez que rebota sobre la muestra que está analizada, los fotones, al devolverlos a la sonda, pues dan una lectura a nivel molecular. No nos dice de qué están hechos, no nos dice cuál es la composición química, eso no nos lo dice, porque para eso tenemos que recurrir a otras técnicas. Pero nos dice los criterios de semejanza. Estos y estos están próximos. Su composición molecular es idéntica o está dentro del mismo rango. Y de esa manera nos permite discriminar como, digamos, naturaleza por la composición química atómica de sus materiales. La reflectancia lo que da es una lectura de cuando, digamos, la luz de la luz incide sobre el pigmento, sobre cualquier material, que eso permite analizar cualquier material. Lo utilizaba al principio para temas botánicos. Bueno, pues da estas curvas. Da unas curvas, digamos que una curva de reflectancia. Así lo que Luis llama, los que trabajan en la técnica, huella espectral. Entonces, cada elemento da una huella espectral distinta. Y esto permite identificar materiales. Cuando tenemos una tabla, esta huella espectral corresponde a esta composición química, a esta fórmula química exactamente. Bueno, pues de esa manera vemos como algunas huellas espectrales se agrupan y tienen, digamos, características comunes. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Pues permitir, digamos, agrupar los motivos por composiciones químicas similares. Y aquí tienen ustedes el mapa de las huellas espectrales que se tomaron. Como ven, se tomaron huellas espectrales de todos los motivos. Es decir, algunos, incluso 2 y 3 analíticas de cada motivo. También se tomó la huella espectral de la roca. La roca permitía, había que discriminar evidentemente lo que era roca y lo que no era. Entonces, la huella dio clarísimamente eso. Entonces, bueno, fíjense ustedes, tenemos 80 en las muestras de todo el abrigo. Evidentemente, esto con una metodología destructiva no se puede haber hecho, porque si no, no hubiéramos quedado sin abrigo. Entonces, esta técnica pues, nos permite, ya les digo, poder conocer esta. Aquí tenemos la huella espectral de algunos de los motivos, ¿no? Porque los motivos ya su número de analíticas a qué corresponde esto, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, como les decía, que como
determinados motivos se van agrupando, indicando que su composición química es muy similar, a veces casi idéntica. A lo mejor pueden tener algún elemento que no esté dentro de ese rango, entonces, bueno, aquí se ven pequeñas diferencias, ¿no? Sin embargo, luego la huella es prácticamente idéntica. Estos observen cómo van prácticamente juntos. Y aquí interviene nuestro amigo José Antonio Esquivel, iluminado, como les comento, que es el estadístico. Es, por ejemplo, el departamento de arqueología, de prehistoria de la arqueología de la Universidad de Granada, pero él es matemático y se encarga de enseñar estadística. Porque la arqueología sin estadística no es nada. Tenemos que no solamente ver los datos cualitativos, sino ver los datos cuantitativos. Entonces, con la analítica que hace Luis García de Moral, José Antonio Esquivel procesa estos datos y le da un valor estadístico. Y aparecen los distintos dendrogramas y cómo determinados motivos se agrupan, están agrupados y están conectados entre sí por su composición química. ¿Esto qué significa? Pues, por ejemplo, que estos barcos son muy similares a nivel químico. Por otros motivos, sí, con algunos, por ejemplo, esteniformes, algún antropomorfo, y son barcos que están vinculados a los elementos característicos de la región. Aquí, igualmente, fíjense ustedes, por ejemplo, cómo estos dos barcos están relacionados, por otro motivo, un esteniforme que aparece ahí, y otro motivo ahí, bueno, que no tenía un símbolo, no tenía una identificación que poner un trazo. Aquí, fíjense ustedes también cómo todos estos elementos de estos cuadrúpedos se relacionan con también los barcos entre sí, y evidentemente en el grupo quinto, fíjense como, por ejemplo, el cuadrilátero, el famoso cuadrilátero, que ha tenido muchísimas interpretaciones. Yo no voy a entrar en esa cuestión, ¿no? Que es lo que es, ¿no? Aunque parece que en algunos sitios parece que es un motivo muy propio de la temática, en algunos órdenes en Bretaña aparece también vinculado a las vacaciones. Pero ya hablaremos de ese tema en otra ocasión. Fíjense, por ejemplo, cómo se vinculan a los oculares. Algunos barcos también se vinculan con los ídolos oculares, que son motivos claramente vinculados al mundo calpolítico, al mundo final calpolítico, que tiene una cronología muy buena. Bueno, pues, si vinculamos todos los motivos que aparecen en las altas, la sección de los barcos, con los motivos típicos del arte esquemático, pues hay un famoso taller. Fíjense ustedes, estos son distintos abrigos, que solamente hemos cogido estaciones rupestres del sur peninsular, del momento neolítico católico, ¿no? Fíjense ustedes cómo esos cuadrángulos aparecen también. Son motivos habituales dentro de la... ¿Qué significa? Yo no les puedo dar una explicación, no lo sabemos. Tengan en cuenta que es un mundo simbólico de esta comunidad. Entonces, bueno, intentar penetrar en qué significaba ese mundo simbólico, esos elementos, es muy complicado, ¿no? El caso es que aparecen, fíjense, incluso en algunos sitios aparecen con elementos dentro de esos parámetros, ¿no? Que, como les digo, en Bretaña, en Manelud, que es un don que hay en Bretaña, aparecen parámetros con este motivo de cualidad. Los antropomorfos, motivo habitual en todo esto del arte esquemático del sur peninsular. Bueno, pues aquí tenemos los de las altas, ¿no? Y bueno, aquí hay una batería de estaciones en los puntos del sur peninsular, como Andalucía, de la Cádiz, como podéis contar. Es un motivo que nadie duda su pertenencia a este universo simbólico. Los pestiniformes, pues igualmente, ¿no? La misma criterio de lo anterior, zonas próximas a las altas en el ámbito del sur. Como este jinete, en realidad, bueno, parece que es un pestiniforme, parece, bueno, puede intuirse ahí un animal, zoomorfo, y luego, como llevan encima en otras estaciones, llevan una especie de elemento, parece un antropomorfo, parece un elemento de un ídolo del Fi, por ejemplo, aquí, creo que llamamos Fi, que no sabemos realmente lo que es. Puede ser otro antropomorfo. Ya les digo que el universo simbólico de estas comunidades es de muy difícil interpretación. Entonces, pero vemos cómo el motivo también aparece en otros lugares, ¿no? Estos dos pestiniformes
en la falda, pues lo vemos, que estamos ante motivos claramente vinculados a lo que es el arte germánico. Bueno, y ahora pues tenemos también material mueble. ¿Sí? Tenemos los libros populares. Los libros populares, nadie duda de que pertenecen al mundo del arte germánico. Y además, como son elementos muebles, aparecen a veces en los propios abrigos. Y a veces están datados con carbono. Y aquí tengo dos ejemplos, ¿no? Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, estos son de dos cuadras de la provincia de Alicante, una en la cuadra del Peñón del Saló, que está en el norte de Alicante, y otra en la Antigua, no recuerdo. Y bueno, aquí tienen ustedes la adaptación del oculado, como aparece con esos ojos, ese mundo, digamos, ese mundo posiblemente de la divinidad, algún tipo de, digamos, de ser sobrenatural, ¿no? Y la cronología que están dando, por lo cual evidentemente estamos dentro de un horizonte cultural del neolítico final católico. 4 o 3 milenios. Aquí tenemos los de las altas y los traemos a colación. Y traigo, por ejemplo, a colación esta figura, porque es una figura que ha tenido una cierta polémica, porque un investigador le dijo que esta figura no era una figura de cómic, y que no era una figura, sí, como digan diciendo que, bueno, que se había falseado de alguna manera la pintura. Eso me parece muy grave porque se perjudica la moralidad de las personas que descubrieron el abrigo y que dieron las primeras noticias del descubrimiento del abrigo. Me parece que eso es un poco peligroso desde el punto, digamos, de cuestionar la falsedad de una figura de cómic. Aquí tenemos la figura de Anta da Horta, que es una figura de Portugal, cómo aparece este mismo motivo de un ídolo placa, es un ídolo placa, cómo aparece con estos ojos y estas manos que huelen exactamente igual que en la alta. Y estos son los populados, digamos, más convencionales, más típicos del mundo germánico, ¿no? Pero en Anta da Horta tenemos la adaptación de esta pieza por carbono 14, la datada. Como veis, es exactamente el mismo horizonte cultural del neolítico final católico. Que esta figura, por supuesto, nosotros vamos a defender siempre su autenticidad, por supuesto que sí, y porque está en los códigos de representación de este mundo. Y llegamos pues a una de las partes fundamentales, si no hemos visto suficiente, pues todavía hay más, ¿no? En los dibujos animados. Bueno, llega la adaptación por carbono. Extraemos una muestra de pigmentos, muy poca cantidad, porque no queríamos hacer el mínimo daño a la pintura, pero había una parte que había que sacar sí o sí. Y bueno, aquí tenemos de dónde se sacó la muestra de carbono, de uno de los motivos negros. ¿Por qué? Porque los motivos rojos no se podían datar, porque presuponemos, y así han demostrado los nuevos datos que hemos obtenido, de que no tienen madera orgánica. Entonces, lo único que tiene madera orgánica es los trazos negros, que están hechos con carbón. Bueno, algunos investigadores nos han lanzado algunas críticas, bueno, pues han dicho que la muestra no sabía, no, esto está en el artículo, ahí está de donde se ha extraído la muestra para datar. Bueno, pues nosotros con muy poca fe en aquel momento, extraemos la muestra y digamos, esto no va a dar. Y además los trazos, los motivos negros tienen una ventaja. Siempre están superpuestos a los rojos. Ahí tienen la foto de detalle, que con el programa de tratamiento de imagen se ve perfectamente. ¿Eso qué significa? Que los motivos negros, que son los que se han datado, son posteriores a los motivos rojos. Los barcos están todos pintados en rojo. Entonces, como les digo, puede ser de un día posterior, de una semana, de 100 años. Eso no lo podemos saber, porque de momento con la tecnología disponible los motivos rojos no se pueden datar. No tenemos tecnología para eso por el momento. Entonces, se podrían datar algunas costras por otro procedimiento de la adaptación de carbonato, pero como están muy alteradas por el tema del agua constante, esa fecha seguramente va a resultar alta. Bueno, como les comento, los motivos negros son más tardíos y fueron los que se dataron.
Nosotros teníamos realmente poca fe, ¿no? En que con la mínima cantidad de pigmento que se había obtenido se podía tratar. Bueno, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que el laboratorio, sin saber nada de esta película, pues levantamos la muestra, que sí, que hay carbono suficiente para data y la sorpresa salta. Ahí tienen ustedes la nota de carbono 14. Esto lo hace Beta, que es el laboratorio, digamos, de carbono 14 más prestigioso del mundo, donde casi todos los equipos, tanto por precio como por rapidez como fiabilidad del laboratorio, digamos, llevan su analizar, sus dataciones absolutas. Ahí tienen ustedes el número del análisis, esto es un número internacional, que el laboratorio adjudica a todas las analíticas que reciben el número de referencia de su base de datos. Y por tanto, las fechas que da, ahí tienen ustedes. Da dos fechas, una primera fecha que podría estar en torno a 3.800, 3.900, y luego una fecha un poquito más tardía, pero dentro de la primera mitad del cuarto milenio anterior. Porque, y el primero yo, porque yo pensando que bueno, ya no tenía más claro por el tema de los motivos y tal, pero bueno, eso ya no queda, los barcos son felices. Pero no, efectivamente, el laboratorio ya acabó por desmontar la tesis de que los barcos eran felices. Por tanto, los barcos se podían, digamos, los barcos y todo el abrigo, no hay pigmento negro que se ha adaptado. Ya les digo que los barcos son más antiguos, pues simplemente superposición. Entonces, claro, estamos hablando de los barcos a vela, en principio, y la realización de barcos a vela más antigua del ámbito mediterráneo. Pero si esto no era suficiente, pues también hicimos otra analítica por termoluminiscencia. Como este poste que había hecho daño y la erosión, fíjense ustedes del nivel de la aquí se ha perdido por lo menos 30 centímetros de secuencia de uso de la vida. Y entonces, claro, ahí hay material cerámico porque eso se ha alterado a través de lo que es el poste, el toque en el que se ha puesto. Entonces, por un fragmento de cerámica de lo que había allí, que estaba enterrado, pero que tiene que estar enterrado, si no la fecha la verán, porque la fecha de faltaría 1900, el año 1900, la fecha de ayer. Entonces se extrajo una muestra y se envió al laboratorio de termoluminiscencia, al mejor que hay en España, que es el de la Universidad de Madrid. Perdón, el autónomo. Y nos dio una nueva fecha. Una nueva fecha que ustedes la tienen ahí, que sería en torno al año 3400 antes. Esto es una data que por dos metodologías diferentes, carbono 14 de aceleración de masas y termoluminiscencia en un material cerámico, se nos dan dos fechas enormemente próximas, siempre anteriores a finales del cuarto milenio antes. Sabemos lo que era una fecha relevante, porque hemos hecho una fecha especial. Pero no, la fecha era plenamente coincidente. Con lo cual nos está indicando clarísimamente que el ámbito tanto del mundo simbólico que hay en el abrigo, tanto el ámbito que hay de las dataciones del material, de la ocupación en el abrigo, es esa franja cronológica. Bueno, aquí tienen algunos fragmentos que había, un poco así, para que vean ustedes cómo esos niveles estaban ya alterados. No hay en el abrigo ningún elemento que permita afirmar que ha habido una ocupación posterior del abrigo. Eso parece que es unifásico, al menos tiene únicamente una fase de ocupación, que sería ese momento, digamos, en torno al cuarto milenio, y después parece que no hay otra cosa. Y aquí, bueno, pues sacamos una serie de conclusiones. Todos los motivos pertenecen al ámbito simbólico del Neolítico de la Edad del Bronce, ya como ya hemos dicho, lo cual significa no tiene sentido que los barcos sean de otro momento. ¿Y por qué razón? Porque la topografía del abrigo nos lo está indicando, que los barcos están en el punto central. Están en el sitio privilegiado, en esos camarines, esos grandes óvalos que hay, donde están pintados los barcos. Y alrededor de eso están todos los motivos típicos del arte esquemático. No tendría sentido que los señores del cuarto milenio antes de Cristo llegasen allí,
sus antropomorfos, sus pectiniformes, y dejar lo mejor del abrigo para que otra comunidad humana, muchos siglos después, llegase y finalizase lo que ellos quisieran. También les digo que los barcos están relacionados, los pigmentos, con los motivos esquemáticos. Es decir, su composición química es similar y se establecen distintos grupos. Y todos están conectados entre sí. Eso significa que quizás pudieran ser pintados en momentos distintos dentro del ámbito cronológico general de la Biblia. Entonces, bueno, pues tenemos ahí, digamos, todas esas conclusiones, ¿no? Son todos químicamente similares y no hay evidencias de ocupación posterior, es decir, el entorno, ¿no? Ni en el abrigo ni muchísimo. Conclusión. Bueno, pues que estaríamos primero aquí en Jimena ante un auténtico hito histórico, de un hito a nivel mundial. Y es que aquí tenemos los barcos a vela de momento más antiguos del ámbito euromediterráneo. No son los barcos a vela más antiguos del mundo, porque los más antiguos, al menos las investigaciones arqueológicas, vienen actualmente a confirmar que aparecen en torno al sexto milenio en el Golfo Pérsico, zonas de la Baja Mesopotamia, en torno del Golfo Pérsico. Ahí parece que tienen esa antigüedad, pero sin duda en el Mediterráneo son los más antiguos con una datación. Además, estamos hablando de dataciones absolutas. Todos los demás se han datado por datación relativa, ¿no? Entonces, vamos a ver este mapa. Incluso, por ejemplo, en Egipto, ¿no? Aparecen coetáneamente, incluso en fechas posteriores, dentro del cuarto milenio, pero ya a finales de la época predinástica. En un sitio como Malta, en Tarsien, que es un gran templo, tenemos también una losa con barcos posiblemente a vela, algunos a vela, pero su datación parece que va más tardía. Aparte de eso, están grabados, con lo cual su datación es muy complicada. En época minoica, ya en la Creta del mundo minoico, también su datación ya es del tercer milenio, que estaríamos hablando pues, varios siglos después de la. Y en el Mediterráneo, lo que es el ámbito probablemente mediterráneo, solamente tenemos un sitio que es Asfendos, que es una cueva que hay en Creta, al sur de Creta, que he estado en esa cueva, con mi señora. Y bueno, pues en Asfendos hay un barco grabado, no pintado, grabado, que parece tener aparejo, y está junto a una megafauna extinta que se considera que se extiende en torno al sexto milenio. Pero claro, no es imposible de datar la fecha de ese barco porque está grabado. Por tanto, con datación objetiva, ahora mismo Laja Alta es más antiguo que los barcos, por ejemplo, típicos egipcios del momento predinástico y por supuesto ya del segundo milenio. A partir de aquí se puede hacer una lectura de lo que esto supone en la historia de la navegación. No entramos en que si los barcos son orientales, son autóctonos, en eso no vamos. Lo único que hemos venido aquí a explicar en nuestro proyecto, que creo y creemos todos que el objetivo se ha cumplido sobradamente, simplemente es intentar datar estas culturas. Y ya para terminar, pues bueno, después de haber hecho este trabajo, bueno, pues simplemente traer algunos ejemplos, ¿no? Un poco de la prensa, ¿no? Como elemento de legitimación de la investigación. Cuando nosotros sacamos nuestro artículo en Conclusion en el año 2018, nadie lo sabe. Todo el resto. Nadie. No nos llamamos el país, no nos llamamos la RC, no nos llamamos nadie. La única persona que hay que además, que hay que decirlo con todo el cariño, que según el contacto con nosotros fue Manuel Pimentel, antiguo ministro de Trabajo, actualmente productor, escritor, editor, que además pasa mucho tiempo en Málaga, pues, nos llamó, nos apoyó para la arqueología, salió de China. Manuel que productor, es que Manuel Pimentel es el, digamos, presidente, así, no Manuel que algo así de Málaga. Entonces, bueno, pues también hay que reconocer esa idea. También olvidamos el artículo del Ayuntamiento de Jimena. Esto sí que sin actitud, sin ánimo lo repetimos con la carta, nunca nos contestamos.
supongo que está muy ocupado. No, tampoco pretendemos simplemente para que sea el ayuntamiento, por lo que hayamos lógico que el ayuntamiento sea informado de la novedad que se producen en su territorio, ¿vale? Y luego, pues claro, ahí luego salió otro trabajo que decía que las estructuras eran mucho más modernas y ese sí salió en el país. Entonces, nosotros, bueno, hemos ido trabajando, hemos intentado hacer demasiado ruido y bueno, cuando ahora vamos a sacar un segundo artículo, que es la revista española, como te comento, y bueno, claro, si vamos a dejar el país o simplemente vamos a seguir nuestro camino sin mirar atrás. Pero lo único que traigo estas dos noticias, por ejemplo, este primero, que es el de cuando apareció el hombre de oro, el famoso hombre de Orce, ¿no? Sergi Bernard, investigador en el mundo de la antropología humana, que ha fallecido, pues en principio él, digamos, su investigación había concluido, estaba ante un homínido, ¿no? Después la prensa sacó un artículo diciendo que era burro, literalmente un asno, se le echó todo el mundo encima, lo machacaron físicamente, lo machacaron emocionalmente y nunca pudo, digamos, recuperarse de él. Y luego después la investigación ha demostrado que Llegar tenía razón. Y como estudia Saupola, cuando descubrió Aldamira. Y bueno, el tema de Llegar, pues evidentemente la Junta de Andalucía invierte un dinero en Orce, si no es porque evidentemente tenemos la primera piedra de presencia humana y incluso antes que nada puerca, porque hay mucho más fósiles. Que de momento en Orce no tenemos tanto, tenemos industria, tenemos megafauna, algún fósil, pero no tenemos todo ese aparato de fósiles, ¿no? Que hay en la naturaleza. Y bueno, pues ya les digo, entonces la prensa actúa un poco como legitimación, porque nosotros a raíz de la noticia del país, de este trabajo, ¿no? Que se publicó en la revista Fértil también, pues bueno, pues también ha habido gente que nos ha lanzado unas críticas, no, eso, no, perdón. Si usted quiere echar abajo una hipótesis de trabajo, planteada con datos objetivos, con datos de laboratorio, es decir, con una investigación totalmente articulada, con un montón de profesionales, si usted quiere lanzar eso a una revista científica, que yo le voy a criticar si la revista lo había admitido o no admitido, usted tiene que aportar el mismo nivel de datos. Usted no puede llegar a una revista científica, lanzar eso, digamos, echar abajo esa investigación simplemente con criterios de opinión sin aportar datos de la misma categoría, de la misma naturaleza. Si a mí me aportan esos datos objetivos de laboratorio, de la misma categoría y hechos como se hace en investigación arqueológica, no esto se parece a, porque es una metodología muy superada, entonces yo seré el primero en creerme, como me creí en su momento los bancos eran fenicios y la experiencia me ha demostrado que no está bien. Entonces, simplemente hacer esta mención. Yo sé que este tema es un tema que está flotando, un tema que no voy a pasar de puntillas sobre él, teníamos que hacer mención a esto. Y ya, pues, para terminar, pues, darle las gracias, tenemos la photo finish de la campaña, ¿no? Cuando terminamos ya tenemos todos los datos, porque ya tenemos que procesarlo y que el laboratorio trabaje, porque realmente nosotros hemos sido los interpretadores, porque el que nos ha dado toda esta fecha ha sido el laboratorio. Entonces, empezaremos cuestionando primero a los laboratorios, no eso, evidentemente yo no lo voy a hacer. Bueno, aquí tenemos pues a José María, Pedro, Esquivel, Benavides y yo también, Antonio Mercado no sale en esta foto porque él fue el que fue. Y nada, aquí pues muchísimas gracias por su atención. Disculparme ante todo tipo de agenda y el Ayuntamiento de Jimena pues que nos haya ofrecido la posibilidad de ponernos un altavoz y difundir esta investigación. Yo prácticamente lo que ha dicho Eduardo lo suscribo 100%, yo tengo otro estilo que Eduardo, pero lo único que recalcar, reiterar y redundar en una cosa. Nosotros hemos intentado
hacer una contestación dentro de la revista por la cual se dice una serie de subjetivas. Y voy a poner cuando digo subjetivo, cuando nosotros miramos la nube, podemos ver lo que queramos ver, porque todo depende del ojo del observador. Eso es interpretación. Lo que ha puesto hoy el Eduardo aquí son datos objetivos. Con lo cual, ante una interpretación de datos, lo único que cuando uno contradice, que es lógico y, como decía el otro, falsar la investigación siempre nos permite avanzar, entonces se tiene que hacer por la misma entidad, naturaleza que ellos. Este artículo publicado en Zephyrus tiene detrás habrá una que no quiero ni entrar en ella. Pero lo que sí es cierto es que la revista Zephyrus no nos ha permitido una contestación en ella. Y eso me parece del todo grave, con lo cual se ha destapado que la promoción de esa nueva alternativa a nuestro artículo de Confluxus ha sido promovida por una serie de personas que por supuesto se ocultan. Eso es lo primero. Por lo cual esperemos que otra revista ya no será Zephyrus y por supuesto como la verán publicada, digo, ¿por qué no han contestado en la misma revista ya que es una réplica? Pues por este mismo motivo. Entonces eso y ahí tenemos una explicación de por qué ese estudio se publicó en Zephyrus. Seguramente porque hay algunos amigos que iban a colar ese artículo. Segundo, una cosa que tiene que tener clara la gente, y en mi ámbito de la arqueología, como somos de cultura, de letras, se olvida lo que es la ciencia o el método científico con entre comillas. Hay un artículo que dice que en una investigación pues se cuela una hipótesis y en esta publicación se reafirma la hipótesis. ¿Saben ustedes lo que es una hipótesis? Es una propuesta de trabajo, ¿no? Y en la tercera publicación dice, como ya ha quedado demostrado, no por mucho repetir una hipótesis se llega a afirmar. El criterio de prueba en ciencia es forzar esa prueba, no repetir lo que nosotros vemos en las nubes. Y eso lo está haciendo sistemáticamente los investigadores. Por ejemplo, y ya te denuncio a Zephyrus, en el periódico Europa Sur se hace mucho eco de esa hipótesis reafirmada y sin embargo no se ha hecho eco de nuestra investigación. Igual que el periodista Vicente Olaya, conocido de ciertas personas aquí en Andalucía, pues se hizo eco, porque en el año 2018 no se hizo eco de nuestro artículo. El daño que se hace es gravísimo. El daño viene promocionado por alguien que les sentó muy mal la investigación. Voy a reiterar una cosa que Layo ha dicho Eduardo, y en este caso me van a permitir ustedes, como estoy a la distancia, que haga de polimago. Cuando se había pintura industrial, no se puede decir que hay pintura industrial y no aportar una analítica. No se puede decir eso, porque eso atenta directamente con los descubridores de la caja alta, pues habría que decir, mira, alguien ha falsificado las pinturas. Entonces, eso es bastante grave, hay que tener una prueba para decirlo. Y cuando alguien dice que hay pintura industrial porque hay salpicaduras y tal, pues que aporta una prueba. Salpicaduras existen, pero no tienen nada que ver salpicaduras, no son salpicaduras, que la gente no confunde lo que es el plomo de balines con otra cosa. Pero hay que aportar una prueba. Entonces, cuando si no me han entendido, cuando se dice que hay pintura industrial en caja alta, se tiene que dar una prueba, no una opinión. Si hay figuras de cómic, pues se tiene que decir cuáles son. Y como ya ha quedado demostrado, no hay figuras de cómic. Eso me pareció gravísimo en su momento y se está volviendo a repetir. Y como la última diapositiva
iniciativa de Eduardo demuestra cómo los medios de comunicación se implican en la investigación para afirmar, promover cierta investigación en contra de otros. La investigación no se hace así. La investigación no se valida por los medios de comunicación. La investigación se valida en las publicaciones científicas, y las publicaciones científicas tienen que tener por lo menos el mismo nivel de datos que se aporta de manera objetiva para refutar las propuestas. Y lo nuestro no es una hipótesis, lo nuestro son conclusiones, porque si han seguido todo el argumentario, en ciencia se utiliza una cosa que se llama la navaja de Ockham. Si todas las pruebas van en un camino, ¿para qué vamos a emitir una hipótesis que no está presente? O sea, que si las pruebas de espectrometría, las pruebas de analítica, la posición topográfica y las dataciones van a una única conclusión, nosotros no podemos ir más allá de eso, salvo que queramos manipular los datos. Y por supuesto no se puede tampoco utilizar de manera jocosa decir que la espectrometría no vale o que el carbono 14 no vale, porque es que el color rojo está en muchos sitios, claro, y mi cría también utiliza el color rojo y sin nada a eso. No estamos hablando, como bien ha expuesto Eduardo, de una prueba analítica a nivel molecular, que es la huella espectral. Es que todos los colores rojos, no. Y no nos dicen tampoco, cuando se dice que hay otro momento histórico dentro del abrigo, ¿cómo es posible que 2000 años después, gente que veía figuras paganas en el abrigo, porque evidentemente no eran cristianas, no eran musulmanas, imiten, utilizando las mismas técnicas, los mismos colores, de algo que tenían que haber rechazado? Eso tampoco se dice. Y como decía, no, estas pinturas están soslayadas, como bien ha demostrado Eduardo, en el centro de Oviedo, están soslayadas por las pruebas pictóricas. Lo único que tienen que ver es el ídolo ocular, que nadie duda de él, salvo que digamos en pintura industrial, el ídolo rojo ocular, que está al lado del rectángulo, y en la misma línea de la espaciación. Con lo cual, bueno, pues todo es perfecto. Por último, y de manera vehemente como estoy haciendo ahora, cuando compañeros míos del departamento, y lo digo aquí abiertamente, dicen, pues yo no creo lo que tú dices, les tengo que recordar que el verbo creer se utiliza de manera dogmática en la Iglesia. Nosotros estamos haciendo ciencia, y aquí tú puedes creer lo que quieras, tú puedes ver en las nubes lo que quieras ver. Aquí es cuestión de aportar datos científicos. Y entonces nosotros no podemos, por más que queramos, sacar unas conclusiones que son diferentes a todos los datos que hemos aportado. Y con eso creo que queda bastante evidente mi postura y la postura de todo este ruido mediático que viene promovido por no se sabe quién, o sí lo sabemos, pero no queremos decirlo entonces. Y muchísimas gracias. Una última que es muy importante. Toda esta investigación se hizo para ver también un objetivo del Estado, es decir, nos estamos perdiendo en investigación, que es la cuestión de la academia, pero el abrigo está sufriendo un proceso de deterioro muy fuerte, muy acelerado, debido al tiempo de levante, y es bastante visible. Todo este ruido lo que hace es paralizar la cosa para que, igual que en Morse, vendrá algún equipo que le darán 300.000 euros y no el poco dinero que nosotros teníamos para después salvar el avión. Bueno, en el mejor de los casos, digamos así, que obviando el ruido mediático, debemos de tomar conciencia de que, sea lo que sea, el abrigo tiene que conservarse en un estado mejor que está actualmente. ¿Por qué? Porque después nos llevaremos las manos a la cabeza por el deterioro tan fuerte que ha sufrido el abrigo y el abandono que tiene el abrigo de la casa.
¿Me oyen bien? Pues mire, he salido un momento para ponerme en contacto con Paco Giles. Con Paco Giles. Paco Giles. Me manda recuerdos para Antonio Morgado. Y... ¿Me escuchan? Antonio. Bueno, pues quería que interviniera, pero no, está con un constipado bastante fuerte y no, simplemente me ha remitido que su reconocimiento, su agradecimiento y su buena labor que han hecho todos ustedes por el trabajo de la investigación. Y luego, por mi parte, un reconocimiento de la labor y de ánimo a Carlos Romer para que siga con esa línea de investigación que es muy interesante. Lamento que Paco no haya podido ponerse en contacto con ustedes, sobre todo con el reconocimiento a la labor que han realizado. Pues muchas gracias, ¿no? Paco es una persona entrañable, que lo conozco hace mucho tiempo, desde que estuve trabajando en el Museo de Cádiz. Sé que está dedicado a la salud. Y bueno, pues simplemente pues, darle las gracias también. Y yo creo que es de justicia reconocer a los que nos han precedido. No hay cosa peor que el adanismo. Nosotros no hemos quedado nada, somos continuadores. Y los que vienen después, que hay mucha gente joven, pues tienen que seguir en esa línea y yo creo que esto es una cadena. Es decir, la arqueología, toda la ciencia, el conocimiento en general, las humanidades es una cadena. Y creo que bueno, estamos aquí, el tiempo que se nos ha concedido. Otros venimos de atrás, de otros que han venido delante, y otros que vienen detrás pues nos seguirán. Así que muchas gracias. Suelo decir que tengo la suerte de ser amigo de Paco Giles, que cuando llegó y empezó a trabajar en la provincia de Cádiz, fui testigo de sus primeras intervenciones en el Museo Arqueológico de Cádiz. Es una persona absolutamente incansable, es un trabajador y un investigador nato, y que el estado en que se encuentra ahora es delicadísimo, pero él tiene una entereza enorme. Y nos consta que él tiene ganas de hacer muchas cosas. Y luego sobre lo de el urbanismo de Jimena, diré sencilla y simplemente que su investigación tiene que ser un trabajo de equipo y tienen que ser los investigadores que están trabajando habitualmente sobre Jimena los que lo resuelvan. Yo no voy a dar lecciones de ningún tipo a quien conoce los temas, las cosas mejor que yo. Yo únicamente le doy una interpretación y sugiero un campo de trabajo, nada más. Pero a continuación tiene que estar en mejores manos y agradecer la atención que han tenido todos los demás. Yo quería decir algo también referente a este tema. Tampoco he entendido nunca porque el estudio de Alhajar no salió en el Instituto de Estudios de Barcelona. También sería un motivo de apoyo y no solamente que saliera lo de los barcos medievales, sino el estudio de las investigaciones del grupo de Granada también sería interesante que saliera en la sección de prehistoria del Instituto de Estudios de Barcelona. Precisamente de la sección de arqueología del Instituto de Estudios, digo que es un honor para nosotros que vayáis allí, que publiquéis, que nuestro servicio de publicaciones está a vuestro servicio, aparte de los investigadores que lo necesiten, y que sería extraordinaria una puesta a punto de un tema por parte vuestra. Ya más claro no puedo esperar. Muchas gracias, Carlos. Nosotros recogemos el guante y luego iremos viendo a ver qué podemos aportaros. Por supuesto, estamos abiertos a cualquier invitación de para hablar de este tema y para publicar alguna cosa. Así que muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Hola, buenos días. Mira, vamos a ver, habláis de que el yacimiento, la falta de unos 4.000 años, ¿no? Más o menos, ¿no? A mí lo que me sorprende de todo esto siempre es que si en 4.000 años
prácticamente se conservó más o menos bien. Y sin embargo, en los últimos decenas de años se ha deteriorado. La pregunta es, ¿se ha deteriorado también en culpa y por mor de la propia investigación? ¿Se ha deteriorado porque claro, el tema que se plantea de que está abandonada, evidentemente durante 4.000 años, y luego se dice que nunca, después de aquello ya no se hizo nada allí, ni se habitó aquello prácticamente, está en abandono durante 4.000 años en total, y sin embargo se ha conservado bastante bien durante tantos miles de años. Sin embargo, luego después parece como que el ser humano, al mismo tiempo que yo tengo mis dudas, siempre queremos conseguir conocer las cosas, pero al mismo tiempo las dañamos. De hecho, has estado haciendo unos experimentos para conseguir conocer bien la escritura, y para mí me ha parecido tremendamente agresivo. Entonces, a veces, no sé si, tengo siempre mis dudas, que hay que parar algunas veces y dejar a veces las cosas que se disfruten simplemente y saber hasta dónde estamos, y no ir más allá, que a lo mejor lo que conseguimos es deteriorarlo para futuros. Yo siempre me pongo un ejemplo. Si la Mona Lisa dentro de 3.000 años alguien dice, uy, no sabemos de qué, cómo estuvo hecho, y empieza a rasparla, pues parecería bien. Es decir, es que a veces pecamos de prepotentes y de querer saber a veces más de lo que a veces no pasa nada por no saberlo. Vamos a disfrutar de lo que hay y vamos a dejarlo, ¿no? A veces. Siempre pensando que efectivamente hay una duda ahí hasta dónde llega el conocimiento y dañar el hermano. Muchas gracias. Bueno, lo primero que tengo que decirle es que la metodología que se ha utilizado no ha sido absolutamente lesiva para el abrigo. Se ha extraído una muestra que no ha llegado ni a un solo gramo de pigmento. El problema es que para apreciar las cosas tenemos que conocerlas. Solo se ama lo que se conoce. Abrigos con arte esquemático puede haber más de 200 en todo el sur de la península ibérica. Entonces, si nosotros adoptamos posturas maximalistas de mínima intervención, absolutamente ninguna, probablemente nunca sabremos lo que tenemos. Entonces, lo que ha deteriorado las pinturas no ha sido nuestra intervención, ni muchísimo menos, sino, de alguna manera, al popularizarse, pues, el arrojar agua por parte de los visitantes arqueólogos. En el caso del equipo Arqueoscience, no ha habido absolutamente ninguna intervención. Nosotros la extracción que hicimos estaba autorizada por la Consejería de Cultura. Porque es que si no, no hay forma humana de poder saber y qué razón absoluta puede tener ese pigmento. Entonces, la arqueología es destrucción. Cuando excavamos, destruimos el yacimiento arqueológico, destruimos la información. Pero si no excavamos, nunca sabemos lo que tenemos. Entonces, este es el dilema. El saber qué es cada cosa nos hace que potenciemos la conservación. Es decir, que Las Altas no es un abrigo de tantos más que hay en el sur de la península, es un abrigo excepcional. Entonces, por eso, si no hacemos esta investigación, pues hubiera pasado desapercibido, como otro más. De hecho, la investigación desde primera hora, inmediatamente, recayó en la cuenta de que era excepcional. Entonces, por eso, el problema es que el patrimonio, si no está también para el disfrute de la comunidad, no sirve absolutamente para nada. Yo trabajo en un museo. A mí me encantaría, por ejemplo, tener las colecciones exclusivamente para mí, para mis compañeros del museo y para otros colegas. Tener un sofá. Entonces, cuando llegan allí, yo tengo allí unas colecciones fenicias, que son de las primeras del mundo, sobre Cádiz, pero aquí no lo verán. A mí, abrir el museo me supone un inconveniente, si no se lo pregunto a usted a mi mujer. ¿Y cómo le llevo yo muchos días en mi casa? Tener que... estaba feo decirlo, pero bueno, tratar con hordas de visitantes. Hordas. Estoy hablando de más de 1.500 personas en una mañana. Entonces, claro, pero si no tenemos eso al servicio de la comunidad, lo que hacemos no sirve absolutamente para nada. Seríamos en nuestra torre de marfil y, bueno, disfrutando nosotros y la gente, ¿no? Entonces,
Ese es el gran dilema de la vida. ¿Sí? Tenemos que poner esas medidas para evitar que se deteriore más. Actualmente, gracias a Dios, gracias a la técnica, pues hay muchas maneras de conservar el abrigo. El abrigo se puede conservar de muchas maneras. Y el abrigo lo que necesita es una intervención por parte de los poderes públicos, en este caso la administración competente en materia de arqueología, es mi administración, la de todos ustedes, la de Andalucía, que es la que debe, digamos, poner esas medidas y promover la conservación, que es la administración competente. El ayuntamiento puede llegar hasta cierto grado, pero nada más. Y máximo porque está en una propiedad privada. Entonces ya le digo que es el dilema, que en parte usted tiene razón, pero es que si no hacemos eso nos quedamos atrás, si nos quedamos parados, si no hacemos realmente nada, no avanzamos. Entonces, yo creo que se ha hecho bien por parte de nuestro equipo y bueno, pues esperamos que ya le digo que en ningún momento sea la metodología nuestra ha sido destructiva. Precisamente la espectrometría no tiene absolutamente ningún efecto sobre la pintura, absolutamente ninguno. La preocupación de nuestro amigo, de este señor, es absolutamente legítima. Pero hay un fallo cronológico, como ha dicho muy bien Tony, que no es lo mismo los procedimientos antiguos para la investigación del arte prehistórico a la metodología actual. Si hablamos de muestras, las muestras son mínimas. La toma de muestras. Lo que llamamos calcos o costumbre no se aplica ni por un momento un papel transparente o una lámina de acetato, sino que se toma a distancia. Un trabajo fotogramétrico para sacar, digamos, eso tan interesante de la topografía, se hace por unos procedimientos que no tocan para nada el archivo. O sea que la intervención es absolutamente mínima, igual que en la restauración de una pintura, esto de cogemos la Mona Lisa y la raspamos, ¿no? Los restauradores de arte tienen también unas técnicas que en absoluto son invasivas, por eso podemos estar tranquilos. Ahora, yo soy bastante muy radical y yo creo que la conservación del arte prehistórico necesita tres cosas: dinero, dinero y dinero. Lo siento, por muy buena voluntad que pongamos, por mucho nivel científico, por mucho nivel de protección estatal, si no hay dinero para hacer cierres perimetrales, neocuevas, centros de interpretación, investigaciones sistemáticas, etcétera, etcétera, nunca alcanzaremos una solución, digamos, al 100%. Y perdón, que me he metido en otro campo, porque el mío era las calles. Bueno, yo quiero decir que yo que estoy a pie de cueva y que subo a visitarla y miro cómo va pasando año a año, yo quiero decir que te puedo asegurar que el equipo de investigación no se nota. Lo que se nota son las rutas incontroladas de visitantes que día a día, y sin ser lunes, que son los días de visita, suben a la nave. Aparte del deterioro de la reja, que ya está afectando porque tiene óxido. Y el óxido pues, también se va a ir a las paredes. No sé, los expertos lo dirán. Pero yo te puedo asegurar que día a día veo más deterioro de las rutas de los visitantes que de cualquier tipo de investigación que pueda dar, y actualmente por los medios que existen. Bueno, yo hice dos cuestiones. Mira, la primera, tuvimos hace unos años, recuerdo que fue una jornada en la antigua sede de AEN, aquí, y vinieron bastantes expertos aquí del Campus Libertad. Recuerdo que se hizo un homenaje a Lothar Berman y estuvimos hablando y hubo una discusión que al final casi fue polémica, hablando del tema de la pintura rupestre, el arte rupestre, que está sobre arenisca, que es una roca muy blanda, y yo lo que
no me termino de entender es que por qué hoy día con la cantidad de materiales, productos y todas las cosas que hay, por qué no se hace digamos una labor de protección o de fijación de esas pinturas. Me acuerdo que estaba Simón Blanco Alcarín por allí y también me va descubriendo cientos de arreglos con pinturas que a las futuras generaciones, al paso que vamos, se las vamos a mostrar en TikTok, por decirlo de una manera, también. Y otra cosa que también quería comentar, y el profesor Morgado y yo habéis estado hablando un poco del tema, es la actitud proactiva del mundo científico con respecto a la conservación. Mucha gente, yo te digo, yo también trabajo más bien en el ámbito medioambiental, ahora me estoy dedicando mucho al tema de caminos públicos y acuáticos, pero en el tema histórico yo muchas veces veo, perdonad un poco el ejemplo que voy a poner, como si yo, el científico historiador se sienta en una silla y describe cómo una caterpillar tira la torre y no es capaz te digo, ponerse, encadenarse a la torre o impedir ese tipo de cosas. Aquí nos pasa, por ejemplo, con el casco histórico, ahora que está Carlos aquí, el casco histórico lo vemos deteriorarse desde hace muchos años. Me acuerdo que estábamos hace muchos años con la asociación de Lambarra. Aquí con el tema del cableado, que hay rincones que parece una barriada de esas que salen de Calcuta o por colectivo de una manera. Y no veo yo una lucha desde instituciones culturales para que desde los ayuntamientos, de las administraciones competentes, se pongan pies en pared para cortar este tipo de deterioro. Vale, muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que plantea un tema que es complejo. Primero, el tema de la conservación. Nosotros cuando hicimos el proyecto de las Altas, pues la idea era, digamos, continuar con un proyecto de conservación. Entonces, ¿cómo es el proyecto de conservación? Nosotros somos arqueólogos o técnicos físicos, etc. Claro, eso es una segunda fase. Una primera fase es conocer, saber realmente de qué estamos hablando. Ya llega una segunda fase donde viene una nueva etapa que es la conservación. Es decir, ¿qué medidas hay que hacer para poder conservar esa vida? ¿Cómo se para ese levante que está afectando a la brisa? ¿Cómo se puede poner una reja que no sea un problema? ¿O qué tipo de reja se puede poner? ¿Cómo se hace que luego la transpiración no afecta a las pinturas? Pues si se cierra con, digamos, un metacrilato o algún tipo de soporte, hay que ver. Eso lo deben hacer los restauradores. Yo recuerdo que fui con Pedro Corbacho, fuimos a la Diputación de Cádiz. Cuando una vez que ya no teníamos todavía los resultados definitivos ni muchísimo. Habíamos terminado el trabajo, pero nosotros seguíamos trabajando y fuimos a la Diputación de Cádiz. Y entonces, nos atendieron muy bien y tal. Queríamos hacer una publicación y proponer el tema de tirando de fondos europeos, o sea, para hacer, primero, regular, lo que ha dicho Lorena, intentar regular la visita, que la visita se pudiera organizar desde como una cosa reglada, unos días. También la propiedad tiene derecho a ser oída, que es propiedad particular. Entonces, pero aquellas cosas, porque vienes de la política y tal, pues al final no llegó a hacer ni se hizo ese. De hecho, por ejemplo, recientemente yo estuve con la directora del Servicio de Publicación de la Junta de Andalucía, que fue al Museo de Málaga, tuvimos allí un acto, y hablando me dice, a ver, ¿qué me puedes ofrecer? Y yo le dije, pues te voy a ofrecer dos cosas. Dice, las altas de un trabajo mío que va en el mundo colonial. Pues nada, ponte que lo hacemos. Y ahí estoy esperando. Vamos, hay que oponerse. Entonces, yo creo que esto, además, debería ser una labor conjunta, porque ni el ayuntamiento solo, ni la Junta, ni la Diputación
deben de ir de la mano, porque todos tienen sus competencias, y además las consejerías, aquí había dos consejerías implicadas, la Consejería de Cultura, como organismo competente en materia de patrimonio histórico, que también estamos en un parque natural, por tanto tenemos que regular todo eso. El problema es que a veces es difícil que los responsables políticos gasten todo esto. Y respecto a por qué no nos encadenamos a una carterpisa, primero, yo cuando estoy dibujado, yo he trabajado mucho en urbanismo, he trabajado en protección y cualquier registro tiene que estar autorizado. Quizás, a lo mejor, yo no soy otros colegas sí lo hacen. Yo, por ejemplo, soy más advertido de que pienso que lo suyo es ir a hablar con las instituciones responsables porque ellas son las que pueden conseguir fondos para que determinadas cosas no... Y yo creo que yo he estado en situaciones en mi vida profesional, cuando hablaba sobre el urbanismo, donde al final, pues hay que currarse, y estamos mucho con nosotros cuando son promociones privadas, para poder llegar a un acuerdo. Nosotros hemos trasladado estructuras constructivas completas, hemos trasladado a museos, hemos modificado proyectos de obra y hoy día, gracias a Dios, la tecnología te permite hacer casi todo, no todo, pero sí casi todo. Y muchas veces es porque no hay diálogo entre las partes. ¿Sí? Y bueno, ya digo, hasta ahí les puedo contar. Yo creo que a lo mejor también la acción que hacen, por ejemplo, las determinadas asociaciones es muy importante de concienciar. También, bueno, pues acciones, digamos, entre comillas, directas. Bueno, para lo mejor tiene una repercusión mediática que viene muy bien para que el político diga, oye, pues esto hay que dar. Pero yo creo que nosotros, por lo menos a mí como parte, digamos, de funcionario público y de mi administración, me corresponde más la labor de concienciar, de ponerle la oreja al político, como se dice vulgarmente, para que estas cosas se vayan haciendo. Entonces, pero eso lleva su tiempo, eso no es para mañana, eso hay que trabajarlo mucho.